Hermanos, vamos a la lectura bíblica. Esta vez vamos a volver a citar Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Saben que hemos estado meditando en este pasaje durante las últimas semanas. Y esto es porque alude a la Santa Cena, pero en esta ocasión vamos a ir a una aplicación un tanto diferente porque vamos a hablar acerca de la preparación del creyente. Pero vamos a poner atención qué es lo que está señalando el apóstol para comprender los últimos versículos de este pasaje. Leemos, 1 Corintios 11, 17 a 34, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, amados, pues hemos estado hablando acerca de la cena del Señor, en qué consiste, cuáles son sus elementos, qué relación tiene con la Pascua en el Antiguo Testamento, y todo esto es muy importante. Pero algo que va, digamos, a ir al meollo del asunto es la participación del creyente. Hemos visto cómo se da esta participación, hemos visto también que esto es incluso como dentro de la Santa Cena y la incluye allí mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo el creyente debe de participar? ¿Cómo debe prepararse? Porque hemos escuchado esto en abundantes ocasiones. El pastor nos recuerda, posiblemente un domingo anterior, hermanos, la próxima semana tenemos Santa Cena, prepare su corazón. O por ejemplo, en la noche del sábado recibimos el WhatsApp del pastor o recibimos una actualización de la página de Facebook de nuestra iglesia diciendo, recuerden que mañana celebramos Santa Cena, prepare su corazón. ¿Cómo lo preparamos realmente? ¿Cómo lo hacemos? Bien, primero que nada, tenemos que recordar, hermanos, que tenemos que recordar que el sacramento de la Santa Cena está en servicio de nuestra fe. Siendo un medio de gracia, es un medio ordenado por Dios a fin de que nuestra fe sea fortalecida y ejercitada. Por ello, nuestra propia participación forma parte del sacramento. En muchas ocasiones tendemos a hacer esta separación, y esto lo analizamos detenidamente hace 7 días, cuando creemos, o mucha gente cree, que la Santa Cena se remite únicamente a ese momento en el que se parte el pan y se reparte el vino, pero hemos visto que incluso va mucho más atrás y que se desarrolla todavía mucho más adelante. Todo lo que encierra la Santa Cena del Señor, todo lo que engloba esto, también lo incluye nuestra propia participación, porque nuestra participación hace evidente la fe
del que está participando. Hace evidente que el que se acerca a la Santa Cena ha sido llamado debidamente por el Señor, que no es un extraño a la mesa, que no es una persona, como dicen en el Nuevo Testamento, neófito, o en otras palabras, una persona nueva en la fe que no entiende absolutamente nada. La Santa Cena es una participación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Dios hace este sacramento con nosotros y no solamente para nosotros. Por lo tanto, hermanos, la participación es sumamente importante y la preparación de la misma también debe tomarse en cuenta. Quiero llamar la atención a lo que leíamos hace un momento, y si usted tiene su Biblia abierta, porque yo le invito a que no la cierre, porque es muy importante que la tenga abierta. Allí en el versículo número 27, Pablo hace la siguiente exhortación: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente. Hay una palabra ahí, un verbo que nos pone un poquito en alerta. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto que nos dice que quien participa de la cena puede ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Nos debe llamar la atención al hecho de que no es participar por participar. No es que a mí se me antoja hacerlo y lo hago, pero sin ninguna conciencia, sin ningún análisis, sin ningún pensamiento previo. Por eso, amados, hoy vamos a tratar de responder esta pregunta en concreto: ¿cómo me preparo yo antes de participar a la cena del Señor? Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro estudio en esta tarde. Señor, tú eres el Dios de pactos que estableció este sacramento del pacto, Señor, en el que tú refrendas ese amor que tú estableciste desde la creación del mundo. Incluso desde antes de la creación, aquí, Señor, tú nos amaste, tú nos escogiste, tú nos salvaste. Y, Señor, hemos creído que esto ha sido así y que el sacramento de la Santa Cena sella precisamente ese acto de amor. Por eso, Dios, ayúdanos a ser correspondientes a ese acto, ayúdanos a ser agradecidos contigo y a que este aprendizaje nos sirva para prepararnos mejor, a fin de que cuando se celebre la Santa Cena nos presentemos ante ti con todo honor y dignidad, Señor. Como a ti te agrada, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, decíamos, hermanos, entonces que el creyente cuando participa de la Santa Cena tiene que tener ese cuidado de participar. Y la primera pregunta quizá debería ser en ese sentido: ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué participamos de la Santa Cena? Mire, hay muchos conceptos mal equivocados con respecto a la Cena del Señor. Por ejemplo, en algunas ocasiones me he encontrado con creyentes que tienen la idea de que la Santa Cena es una especie como de, vamos a decir, acto mágico que me protege de cualquier mal. Es muy común, o por lo menos yo así lo he escuchado, así lo he visto de muchos hermanos que tienen un mal concepto de la Santa Cena, a pesar de que se les ha enseñado, que dicen: pastor, pues voy a ponerme, por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus y me gustaría que por favor pudiera yo participar de la Santa Cena para que de esta manera la vacuna no me haga un mal efecto. O, pastor, fíjese que voy a estar de viaje y pues para que el Señor me cuide, pues quiero participar de la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena no es un talismán, no es un acto mágico que en automático nos proteja de las cuestiones malas que sucedan a nuestro alrededor. La Santa Cena o el participar de la Santa Cena, por supuesto, provee de bendición. Pero cuando el creyente participa, el objetivo principal, amados, y aquí quisiera que ustedes pudieran tener bien claro esto, el objetivo principal del que el creyente participe no es que busque una bendición per se, porque si así lo hiciera, entonces los creyentes seríamos muy interesados con Dios. Yo solamente participo porque de esta manera Dios me bendice.
Ese es el enfoque que Dios quiere que tengamos. Y no solamente ante la Santa Cena, sino ante otras acciones cristianas como orar, leer la Biblia o venir al templo a congregarse con la iglesia. No, nosotros participamos de la Santa Cena en primer lugar porque es parte de una obediencia consciente, porque es parte de un mandato que Cristo dio a sus apóstoles. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así, cuando tomáis este pan o comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una orden que Jesucristo estableció con sus apóstoles. Y la iglesia tiene que participar principalmente debido a que se debe al Señor, como una forma de demostrar una obediencia. Porque, repito, si yo vengo buscando solo una bendición, me estoy mostrando interesado. Hay gente que busca bendición en todo tiempo y que hace quizá algunas cosas que demuestran lo que hay en su corazón. Y les voy a poner un ejemplo muy claro que tristemente se ve en muchas iglesias de corte carismático, en donde el pastor, el predicador, él dice algo como, a ver, aquellos que quieran ser bendecidos, pues traigan su dinero al altar y según tu ofrenda, según tus diezmos, va a ser la proporción en como Dios te bendiga. Si tú ofrendas 100 pesos, Dios te va a devolver 100 pesos. Si tú ofrendas 1000 pesos, Dios te va a devolver esa misma cantidad y así sucesivamente. Bien, esta no es la forma en cómo Dios quiere que le sigamos. En los evangelios se nos narra un caso muy triste en donde la gente seguía a Jesús a todos lados. Y llega un momento en el que Jesús regresa a verlos en el capítulo 6 de Juan y les dice, de cierto que ustedes me siguen, no porque verdaderamente creen en mí, sino porque han comido y se han saciado. Y esto lo decía en referencia a la alimentación de los 5000. Entonces Jesús dice, ustedes me siguen por interés. Esa no debería ser la actitud del creyente. Por supuesto, y aquí tenemos que acotar, por supuesto, el obedecer trae bendición. Hay una paradoja, ¿cierto? Si nosotros venimos al Señor obedeciendo su palabra y participando con fiel obediencia, es claro que el Señor nos va a bendecir. Pero no debemos buscar primeramente la obediencia, primeramente la bendición y después la obediencia, como si fuese solamente un rito mágico. Nuevamente, la idea no es buscar en la Santa Cena un remedio para nuestros males o una forma de protegernos, sino más bien una manera muy factible de obedecer al Señor. Por eso, cuando celebramos, obedecemos esta orden que Cristo dio, que celebráramos la cena hasta que Él venga. Pero, ¿en qué consiste la obediencia? El participar por participar no consiste del todo en la obediencia del creyente, sino que debe ser en todos los momentos de la vida. Es decir, no tiene caso, mis amados, que nosotros querramos obedecer al Señor celebrando la Santa Cena y en otras áreas siendo desobedientes. El mismo Dios que nos ordenó que celebráramos la comunión todos los días antes de que Él todos los días hasta que Él venga, también fue el mismo que ordenó que nosotros debíamos amarnos los unos a los otros. También Él ordenó que nosotros teníamos que predicar el Evangelio a toda criatura. También Él ordenó que debíamos ser santos como Él es santo. La obediencia no se limita a la cena del Señor, sino que la idea es que uno viva en obediencia constante todos los días en todas las áreas de la vida. El creyente de esta forma obedece a Dios como parte integral del mismo. Entonces, tenemos el primer elemento. El sábado en la noche, o quizá el viernes en la noche, yo me propongo fielmente a decir, voy a obedecer al Señor y este domingo voy a participar de la cena del Señor. ¿Y qué sigue? Bien, lo que sigue es un examen previo. Y aquí, mis amados, tenemos que hablar nuevamente del texto. Quiero que por favor nuevamente vayan al texto bíblico. Nuevamente vayan al texto bíblico y ahora vamos a leer el versículo 28, pues. Y vamos a leer hasta el versículo 31. Por favor, no va a aparecer en su pantalla, así que por favor léalo de su Biblia. Por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí hay dos palabras muy importantes que saltan a la vista. Las dos palabras, hermanos, son muy similares tanto en griego como en español. Realmente no hay muchísima diferencia, porque las dos tienen la idea de que se está hablando de un examen, de un análisis, de algo a conciencia, de un escrutinio del que va a participar. Yo, antes de participar de la Santa Cena, tengo que hacerme una cuestión, tengo que ponerme a prueba. Y la palabra pruébase, como dice, pruébese, en 1 Corintios 11:28, pruébese, tiene la idea de salir aprobado después de haber hecho suficiente prueba. En otras palabras, esto es como intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez. En estos momentos en los que estamos transmitiendo en vivo hacia la Iglesia del Divino Salvador, y que posiblemente usted verá esto en forma de video grabado más adelante, estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos que vemos en la televisión, en internet, estos deportistas que están batallando por una medalla, no somos a veces tan conscientes de lo que ellos hicieron para llegar a esa competencia. Y lo que ellos hicieron fue algo muy sencillo, pero también muy difícil. Se probaron una y otra y otra y otra vez. Aquellos que, por ejemplo, están compitiendo en carreras, no es la primera vez que corren, corrieron antes y muchas y muchas y muchas veces. Y la idea de un corredor, de un nadador, de cualquier persona que intenta romper un récord, es romper primero su propio récord. No puedo aspirar a romper un récord mundial que a lo mejor diga 3 minutos con 28 segundos, si yo en mi marca personal estoy corriendo por 4 minutos. Tengo que romper primero mi marca y luchar cada día para que esa marca personal se vaya perfeccionando. Bien, esta es la idea del apóstol Pablo cuando dice, pruébense. No lo hagan a la ligera. No lo hagan como un ejercicio que ahí se va. A veces cuando vamos a la escuela tenemos esa idea de aprobar un examen y nada más pasarlo así muy rápido porque no tenemos tiempo, no nos gusta esperar, somos impacientes. La otra palabra que el apóstol dice es examinémonos. Y es muy similar a probarse, pero la palabra examinarse, tanto en griego como en español, se refiere a hacer un examen muy concienzudo. La palabra probarse es simplemente practicar algo hasta salir aprobado, es la práctica. Pero el examinarse tiene que ver un poquito más con la conciencia, tiene que ver un poquito más con la razón, tiene que ver un poquito más con la autopercepción de preguntarse a sí mismo si estaré preparado o no para hacer este siguiente paso. Volvamos al ejemplo de los Juegos Olímpicos. Todos y cada uno de los deportistas, después de hacer un examen físico, de probarse, tuvieron que pasar también un pequeño examen psicológico, en el sentido de que cuando van a la competencia olímpica tienen que enfrentarse a los mejores del mundo. Y es una presión muy fuerte, porque se cuestionan a sí mismos diciendo, ¿lo lograré? ¿Seré capaz de competir al nivel de los demás? ¿Seré yo capaz de dar lo mejor de mí mismo? Quienes fracasan en este examen de sí mismos, pues por supuesto no tienen las herramientas para competir con los demás. Pero quienes están convencidos de sí mismos y que pueden dar batalla, que pueden dar lucha, es muy probable que realmente la competencia esté muy cerrada. Movamos estos dos conceptos, movamos estos dos al área de la Santa Cena.
Para esto, nuevamente, hermanos, voy a pedirles que vuelvan al texto bíblico. Y el texto bíblico nos dice, por favor, versículo 26, vamos a regresar un poquito. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bien, hay que recordar, hermanos, en todo momento que el contexto de este examen, el contexto de esta prueba es la Santa Cena. El uso de estas dos palabras se deben a un mismo contexto, al mismo ejercicio. Tenemos que referirnos a la Santa Cena, pero ¿qué significa realmente el examinarse? ¿Qué significa realmente el probarse a sí mismos? Bien, lo que Pablo está diciendo, y si usted lee un poquito antes el pasaje, que lo hicimos un poco la semana pasada, los corintios estaban tomándose demasiadas libertades a la hora de celebrar la Santa Cena. Una de esas libertades es que la Santa Cena la habían convertido en un banquete en donde incluso se emborrachaban. Y estas borracheras, pues obviamente no le agradaban al Señor. Pero también otra de las cosas que ellos hacían era discriminar a los más pobres, porque los banquetes que llevaban muchas veces no los compartían. Era algo así como que en la iglesia, ponga usted a lo mejor el Divino Salvador, el pastor dijera, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena, pero cada quien traiga algo para comer. Pero la gente no entiende esto y no lo comparte. Hace sus grupitos. Y los que son ricos a lo mejor traen sus mejores comidas, traen sus mejores platillos. Y aquellos que son pobres, pues obviamente quizá traen algo muy austero. Esa diferencia es la que Pablo está criticando. Y esa diferencia es la que Pablo señala como que es una violación al cuerpo de Cristo. Ahora, tenemos que preguntarnos sobre qué hay que analizarse, sobre qué hay que probarse. Dice el texto bíblico que tenemos que examinarnos o que tenemos que probarnos, perdón, acerca de lo que estamos comiendo, primeramente. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente, y ahí tenemos la palabra clave, comer y beber indignamente. ¿Qué es comer y beber indignamente? Para el apóstol Pablo es prácticamente comer y beber sin probarnos precisamente, sin examinarnos, sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Es decir, que la Santa Cena, mis amados, no se convierta simplemente en un acto más en mi vida religiosa. Que la Santa Cena no sea una rutina de la iglesia o una rutina del culto, en el que pierde sentido, en el que solamente lo hago por hacer, en el que ya no le tomo sentido, ya no le tomo cariño, ya no le tomo importancia. Y esta es la razón, hermanos, por la que como iglesia presbiteriana solemos hacer el culto de Santa Cena muy solemne, porque queremos refrendar esa importancia hacia la iglesia. A veces hay gente que se queja de que la Santa Cena es demasiado formal, demasiada rígida, demasiada solemne, pero es porque precisamente queremos darle un trato especial a ese día. Por otro lado, también es válido mencionar que el texto bíblico nos dice que debemos examinarnos en el sentido de que, dice el texto bíblico, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto? Bien, quiere decir que precisamente a la falta de humildad para con Dios
y la falta de reconocimiento de lo que se está haciendo en ese momento, la seriedad del evento, junto con el desapego hacia la hermandad de la iglesia, está produciendo que Dios no esté bendiciendo esa actividad. Miren, cuando se habla del cuerpo de Cristo, se tiene que entender de dos maneras. Se tiene que entender en el hecho de que estamos hablando, por un lado, de que ese pan, que ese vino representa esa acción redentora de nuestro Salvador. Y eso es algo delicado. No que Cristo esté presente corporalmente en el pan, como presumen los católicos. No que el vino se convierta literalmente en la sangre de Cristo, como asumen los católicos. No, sino que lo que está representando ese evento, ese quebrantamiento del pan, ese repartir del vino, está representando nada más y nada menos la acción de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, examínense, pruébense, haz que salgas aprobado. Todo examen riguroso, dice, haz que salgas aprobado del examen que haces de ti mismo, pero que sea un examen riguroso y cumplido, para que tú tengas presente lo que está representado allí. Y por supuesto, la otra manera de entender el cuerpo de Cristo, hermanos, es hablar acerca de la iglesia. Hay que recordar, hermanos, que el cuerpo del Señor o el cuerpo del Señor no es única y exclusivamente ese acto en el que celebramos o en el que partimos el pan, sino el cuerpo del Señor está presente en el sentido de que la iglesia está presente. Eso lo analizamos bien detenidamente la semana pasada. Entonces, el examen que se haga se debe encontrar los conocimientos del significado de la Santa Cena, pero también el significado de uno mismo como parte del cuerpo de Cristo. Por eso, mis amados, en muchas ocasiones hemos señalado que si usted tiene algo en contra de su hermano, no participe de la cena. ¿Por qué? Porque está violentando al cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y usted tiene que estar en armonía con el cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir lo que hemos mencionado en otras ocasiones. No es posible estar bien con Dios y mal con la iglesia. Si estoy bien con Dios, eso debe reflejar mi situación con la iglesia. No es posible que esté bien con Dios y esté criticando al pastor, esté criticando a los ancianos, esté criticando a los diáconos, esté criticando a los hermanos. Eso no puede ser. No estoy siendo probado a mí mismo. Y si me pruebo, estoy saliendo reprobado porque el amor que digo tener a mi Dios no refleja mi amor hacia mi prójimo. Entonces, amados, el cuerpo del Señor ha de tomarse, como es usual en las cartas de Pablo, y entenderlo como una manera de referirse a la iglesia del Señor. ¿Está usted consciente de en el lugar en el que está parado, en el momento que participa? Y por eso una forma muy útil de presentarse a la Santa Cena es, si yo tengo algo contra mi hermano, antes de participar a la Santa Cena, voy y pido perdón. Hermano, voy a participar de la Cena del Señor y quiero estar en paz, quiero estar bien contigo como mi hermano en Cristo. Hace algunos años, en una iglesia un poco más pequeña, un pastor hacía mucho este hincapié. Decía, hermano, si usted tiene algo contra alguien de aquí de la iglesia, no participe de la cena del Señor hasta que vaya y le pida perdón. Y daba un momento de silencio para que algunos hermanos se movieran entre las butacas y pudieran hacer eso mismo. En ocasiones funcionaba, en ocasiones parecía que había personas que no tenían problemas entre sí, pero a veces me pregunto, ¿cuántos verdaderamente sí tenemos estos problemas y por orgullo no queremos resolverlos? Y aún así participamos. No hemos estado conscientes, no hemos examinado realmente lo que significa ese acto sacramental.
Por eso, mis amados hermanos, debemos tener cuidado porque, como dice el texto, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y estas palabras deberían ser importantes para los creyentes, pero tristemente muchos los omiten o los pasan por alto. Por eso, cuando nos presentamos ante Dios, hablamos también de la verdadera dignidad del cristiano que se refugia en su indignidad. Una palabra o una especie de paradoja, ¿verdad? Hay una paradoja en esto porque nuestra participación de la Santa Cena dignamente tenemos que declararnos en una bancarrota espiritual. Es decir, recordemos, si fuese por nosotros mismos, no podríamos venir a la cena del Señor. ¿Por qué? Pues porque no lo merecemos, porque somos pecadores, porque no hemos sido perfeccionados totalmente o no nos hemos perfeccionado totalmente. La participación de la cena del Señor implica santidad y no hemos caminado realmente en santidad. Hay muchísimas aristas en nuestras vidas que nos hacen ser los menos indicados para acercarnos a la cena del Señor, pero no obstante, mis amados, reconocemos que Cristo vino en nuestro auxilio y que a través de Él y por Él vivimos. Somos vivificados. Sin Él estaríamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Por eso, la cena del Señor, aunque implica santidad, también implica decadencia. Decimos en muchas ocasiones, hermanos, si usted tiene un pecado oculto que sigue practicando, no se acerque a la mesa del Señor por el temor que representa la santidad de esa mesa. Pero lo cierto, hermanos, es que todos nosotros también en lo íntimo de nuestro corazón tenemos por ahí un pecado que a lo mejor no hemos reconocido o que a lo mejor no hemos logrado subsanar o vencer. No significa, por un lado, que seamos dejados, pero tampoco significa que seamos cínicos. Hay personas que están totalmente conscientes de sus pecados y totalmente conscientes de lo que deben hacer y no lo hacen. La cena del Señor, cuando se ofrece cada mes, me ayuda precisamente a hacer este análisis de conciencia. ¿Cómo estoy delante de Dios? Por eso, la única dignidad que podemos presentar es la falta de la misma, en la que tenemos a Jesucristo. Tenemos que humillarnos para ser ensalzados en Él. Tenemos que acusarnos a nosotros mismos para ser justificados por Él. Por eso, hermanos, la Santa Cena nos ayuda en nuestro amor, en nuestra santidad a Dios. Cuando usted participa de la cena del Señor, decimos que usted está siendo perfeccionado si y solo si usted hace este examen. Usted hace este diagnóstico personal. Este domingo celebramos Cena del Señor, pero ¿qué va a hacer usted la próxima vez que celebremos la comunión con el Señor? ¿Cómo llegaremos a esa mesa?